Luxemburgo es el país con los ciudadanos más ricos del mundo. Solo la mitad de la población es luxemburgués, porque el resto son extranjeros que vienen aquí a trabajar y a hacer vida. El transporte desde el aeropuerto es gratis, pero lo que yo había escuchado es que todo el transporte público aquí en Luxemburgo es totalmente gratuito. Tenemos nuestros puertos USB, tienen cámaras de seguridad como pueden ver ahí en el techo. Esta es la residencia oficial del Gran Duque de Luxemburgo, Custodiado, como lo pueden observar justo allí. Allí es cuando se podría decir que eres rico de cuna. Hoy hace un bonito día, esperemos que se mantenga así por lo menos. No sé si yo a ver el contraste de la nevada que está cayendo. Es una locura. Mira, si yo no tengo este paraguas, me saca la cordia, la cosa. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, estamos en un nuevo país y justamente me encuentro al frente del edificio más importante de este nuevo país. Y es que estamos, amigos, en el Gran Ducado de Luxemburgo. Justo el lugar que tengo detrás es el gran palacio de este ducado. Y aquí vive alguien bastante importante. Si quieren saber, pues no se despeguen de allí, porque antes de llegar aquí tuvimos que hacer un gran recorrido que ustedes van a ver a continuación y muchos otros datos interesantes acerca de este país. Así que nos vemos de aquí en un rato. Y sí amigos, nuestro punto de partida, Braga, Portugal. Desde aquí vamos a tomar un avión en el aeropuerto de Oporto, que está exactamente unos 50 minutos aproximadamente de la ciudad donde vivo, en Braga. Ya los que son recurrentes en este canal lo sabrán. Ahorita son exactamente las 3:30 de la mañana. Nuestro vuelo sale a las 6:05 de la mañana. Era el mejor vuelo que conseguí. Vamos a aterrizar a eso de las 9 de la mañana en Luxemburgo. Así que bueno, para allá nos vamos. Y pues está todo listo. Maleta, morral. Terminando Angie de pasar algunos clips y nos vamos. Como ustedes sabrán, esta es la parte que menos le gusta a Apolo. Este sería el primer viaje que vamos a hacer saliendo desde la nueva casa, que por cierto esos videos, esos episodios de nuestra mudanza y nuestro nuevo hogar aquí en Portugal ya los tienen disponibles en el canal. Y estamos casi listos. Con algo de frío y lluvia nos está recibiendo Luxemburgo. Bueno, a ver, montados en el autobús y ya el primer mundo del primer mundo nos da una cachetada de realidad en estos lados, y es que el transporte desde el aeropuerto es gratis, pero lo que yo había escuchado e investigado es que todo el transporte público aquí en Luxemburgo es totalmente gratuito. Vamos igual a estar exacto, lo vamos a investigar. Lo vamos a estar investigando y confirmándolo en los próximos videos, pero de momento creo que esa va a ser una de las realidades de aquí. Bueno, nos bajamos pero súper rápido del autobús porque había que hacer un transbordo y no nos habíamos dado cuenta. Y estos son nuestros primeros momentos en la calle de Luxemburgo. Estamos esperando nuestro próximo autobús. Por lo menos la lluviecita ha parado bastante, pero miren el contraste allí, está brutal. Y llegó el 14, nos vamos otra vez. Bueno, nos montamos en otro bus y totalmente gratis. Bueno, y vean este detallazo aquí, que tenemos nuestros puertos USB para cargar nuestros dispositivos en el transporte gratuito. Además que vale destacar que los autobuses están en perfecto estado, tienen cámaras de seguridad como pueden ver ahí en el techo, impecables, limpios. Miren qué bonita ya la ciudad. Amigos, y ya nos han entregado nuestro hospedaje. Aquí vamos a pasar las siguientes noches y les voy a hacer el esperado tour. Aquí por esta puerta entramos, tenemos aquí una gran seguridad aquí, miren, trancamos y todo bien. Tenemos calefacción, tenemos aquí una mesita con algunos libros, espacios para almacenar cosas. Por aquí tenemos como un closet para guardar las chaquetas, los zapatos y
si seguimos por aquí, tenemos la gran y enorme cama. No, la verdad es que es bastante pequeña. Vamos a estar bien acurrucaditos allí. Pero cabemos perfectamente. No va a haber ningún problema. Esto es un solo ambiente en esta parte. Tenemos el cuarto, la sala, tenemos una televisión acá, calefacción también en aquella pared, toda aquella allá, un ventanal y una vista muy bonita, la verdad. Y tenemos por este lado la cocina, que se ve que está bien equipada. Tenemos una nevera por aquí, que no hay nada. Ya después compraremos algo en el súper. Tenemos algunos té, tenemos azúcar. Para cocinar también tenemos, en el caso de, una pequeña mesita para comer, desayunar, en el caso. Y tenemos obviamente un baño. Miren, hay lavadora secadora por si queremos utilizarla. Y pues miren, está bastante completo, no falta nada. Tenemos aquí toallas, secador, importante, no me traje el mío. Y hay que mantener este completo. Pero la verdad es que no me va a hacer tanta falta porque como me corté el cabello cortito, y es que si me siguen por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, pues sabrán todos los preparativos que hago antes de comenzar estos viajes por YouTube. Así que si tienen una cuenta de Instagram o se la quieren crear para seguirme más a detalle antes de que aparezcan estos videos por YouTube, tan solo lo tienen que hacer por allí, Gabriel Herrera _. El enlace lo tienen en la descripción de este video. Así que bueno, miren, Angie se va a terminar de alistar, aunque no se está alistando. No. Se va a terminar de alistar para ver si salimos y aprovechamos, porque a pesar de que está un poquito nublado, no está lloviendo y eso ya es un gran avance. Por cierto, pagué por este hospedaje por noche unos 102 euros aproximadamente, ya con los gastos de limpieza y todo lo demás. Eso es lo que estamos pagando por noche. La verdad es que era el precio más barato que conseguí de hospedaje aquí en Luxemburgo, porque son carísimos. Pero bueno, este está en pleno centro, está a 3 minutos caminando de la estación de trenes y está todo bastante cerca. Y la chica que nos dejó la llave nos dijo, miren, desde aquí pueden llegar a cualquier sitio y está bastante cerca. Así que bueno, nos vemos de aquí en un rato. Bueno, y nada más bajamos, pues nos conseguimos con esta tienda. Lo que más me impresiona de momento, amigos, es la tranquilidad del lugar. Es que parece que aquí no viviera nadie. Una que otra persona por ahí caminando, pero es que no se escucha bulla de ningún tipo, ni gente hablando de broma, y se escucha los carros pasar. De resto, más nada. Así se ven los pasos peatonales, no tienen ruido aparente. Pero miren esto, yo quiero que lo comparen ahorita como lo estamos grabando a como lo vamos a grabar el día de mañana. No sé si ya lo vamos a ver en este video o en el próximo. Bueno, algunos de los comercios que vamos a estar encontrando, por ejemplo, ahí tenemos un Burger King, tenemos un Five Guys, ya sé dónde vamos a comer, tenemos un mercado aquí. Estos dos están abiertos, pero este está cerrado. Y es que nos dijeron que los domingos usualmente a partir de la 1 de la tarde es que comienzan a abrir los negocios, porque es domingo. Otra cosa a tener en cuenta si vienen a Luxemburgo y si vienen con hambre, todo eso lo van a encontrar cerrado si vienen en la mañana, porque cuando pasamos más temprano para llegar al hospedaje, el Five Guys y el Super estaban cerrados. Bueno, hay canales para las bicicletas aquí junto a los pasos peatonales. Miren qué grande es la acera. Después viene la parte de bicicletas, como están esos señores allí, y luego es que vienen pues la carretera normal y el paso de autobuses. Miren, esta es como la avenida principal, podríamos decir, y nos va a llevar directo al lugar a donde vamos a ir. Ahora, amigos, hablemos ya de lleno de dónde estamos. Y es que ya dije que nos encontramos en Luxemburgo, pero bueno, hay que decir muchos detalles acerca de la ubicación geográfica, además del nombre, porque oficialmente es el Gran Ducado de Luxemburgo. Es uno de los 27 estados que conforman pues la Unión Europea. Es un país sin litoral que hace frontera con Alemania, con Francia y con Bélgica. Luxemburgo cuenta con una población de 636.000 habitantes en un área de 2.586 kilómetros cuadrados. No es un país muy grande y con una población bastante pequeña. Vamos a ver si esto funcionará en Luxemburgo. Es táctil. Vamos a ver. Miren, no sé si fue coincidencia o funcionó bastante rápido y bien. Bueno, miren, ahorita vamos a pasar ese puente, pero por la parte de arriba, pero les quería mostrar esta vista que está bastante bonita. Miren esto, está espectacular. La verdad es que agradezco mucho que haya parado de llover, porque así me va a permitir grabar mejor. Y este puente lo que hace es conectar el casco antiguo de la ciudad, que está justo allí y desde donde estamos viniendo, hacia la estación de trenes, porque está un poquito alejada del centro de la ciudad.
Ahorita vamos a pasar por el pleno centro, que es un poco más hacia allá, que es hacia donde nos dirigimos. Pero bueno, para que sepan un poquito más de los lugares que estamos viendo y recorriendo. Bueno, la gente pasa en rojo también, aunque ya se cambió rápido. Miren, he visto un montón de Porsche en los pocos minutos que tengo andando en la calle. Y hablando de calle, miren esa qué bonita, qué espectáculo. Lo que no debe ser muy bonito es bajar todo eso y tener que volver a subir. Bueno, y mis sospechas eran ciertas. Este lado del puente está muchísimo más bonita la vista. Estas edificaciones aquí tienen ese estilo como francés. También las que estuvimos viendo en Berna cuando estuvimos en Suiza. Y es que desde que llegamos estamos notando como mucha similitud con Suiza. No sé por qué, pero me parece que sí. Miren aquello allá cómo se ve. Y justo allá abajo están haciendo un gran y enorme parque. Ya tienen algunas cosas, algunos toboganes, barras para hacer ejercicio. Pasa un río por allá, miren. Se ve que va a quedar genial. Y hablando de construcciones, notamos que de camino del aeropuerto para acá, sobre todo el área cercana al aeropuerto, está creciendo enormemente. O sea, hay muchos edificios que se estaban construyendo o que se están construyendo. Además, que Luxemburgo es sede de muchos organismos de la Unión Europea. Ya les voy a contar cuáles. Además de eso, a propósito de los pocos habitantes que conforman este país, de las 600 y pico mil personas que lo habitan, poco más de la mitad, con datos del 2005, específicamente 277.000 personas aproximadamente son luxemburgueses. Así se le dice al gentilicio, por cierto, aquí. Y fíjense que prácticamente la mitad de la población, solo la mitad de la población es luxemburgués, porque el resto son extranjeros que vienen aquí a trabajar y a hacer vida. Bueno, miren, nos encontramos con este pequeño jardín y a propósito tenemos la bandera de Luxemburgo justo allí, y hay un dato que les quiero decir acerca de la bandera, así como también mostrarles esta otra vista del puente y sus alrededores. Miren qué belleza. Mientras que llegamos a la bandera, les digo que los portugueses representan casi 70.000 personas viviendo aquí. Le siguen los franceses con poco más de 20.000, luego los italianos con casi 20.000, los belgas con unos 16.000, los británicos con unos 4.500, 3.500 neerlandeses, 9.600 ciudadanos de otros países de la Unión Europea y 26.300 ciudadanos de otros estados. Precisamente esas banderas allí y esta flama siempre aquí, esta llama siempre encendida, hace honor a todos los caídos, porque este es el monumento a la solidaridad luxemburguesa de los caídos durante la Segunda Guerra Mundial. No sé si ustedes notan algo similar a la bandera de Luxemburgo, que es la que está ondeando justo aquí, con alguna otra bandera. ¿Les suena? A ver, no hagan trampa, comenten. ¿Les parece conocida? Pues sí, la bandera de Luxemburgo es muy similar a la holandesa, o en este caso a los Países Bajos, como debería de llamarse, ya que tiene 3 franjas horizontales, una roja, una blanca y una azul, pero el color azul cambia de tono, simplemente esto. Y eso es porque cuando se creó la bandera en el siglo XIX, ambos países tenían al mismo soberano. Y a propósito de este monumento en honor a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, les debo dar algunos datos acerca de esto. Y es que fue ocupada por Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Terminada esta, un referéndum celebrado en 1919 apoyó la restauración de la monarquía de los Nassau. En 1940 fue ocupado por Hitler tras la Segunda Guerra Mundial. Luxemburgo concertó un pacto con Bélgica y Países Bajos, con los que formó el Benelux. Ya cada vez nos estamos adentrando más hacia el centro de la ciudad y nos damos cuenta porque el tipo de piso cambia. Miren qué bonito, pero qué vacío está, ¿eh? Qué vacío está. Yo creo que es por aquí. Yo, miren, me guío con el GPS muchas veces, pero en estos lugares también que son bastante pequeñitos, a veces no hace falta y simplemente dejarte llevar, perderte por las calles y siempre te vas a encontrar algo interesante. Miren, en este país vamos a encontrar culturas y tradiciones diversas por encontrarse entre la Europa romana y la Europa germánica. Pero además de eso vamos a encontrar 3 idiomas oficiales: el luxemburgués, el francés y el alemán. Que por cierto, el luxemburgués es una lengua de origen del alto alemán.
Bueno, como se han podido dar cuenta hasta el momento en las diferentes tomas que les he hecho, fíjense cómo es la geografía de Luxemburgo, por lo menos la zona centro. Fíjense que tenemos laderas, tenemos montañas, unos valles y unos lindos pajaritos allí. Que por cierto, hablando de pajaritos, les debo mencionar que el ave nacional es el reyezuelo y es un pájaro que en su cabeza luce un gran penacho dorado. Y junto con el león forman los símbolos de Luxemburgo. Este nombre me trae un recuerdo tan amargo, Clairefontaine. ¿A quién le suena? De Francia, con un hotel, se los dejo allí. No se me olvida. Miren qué bonita está esta plaza. Tenemos varios entes gubernamentales por aquí. Tenemos una patrulla de policía allá al fondo. Tenemos una bandera de la Unión Europea. Que por cierto, debo comentarles que el gobierno de Luxemburgo es una monarquía constitucional parlamentaria unitaria, siendo el único gran ducado soberano en la actualidad. El estado tiene una economía altamente desarrollada, disfrutando de un Producto Interno Bruto per cápita de los más altos del mundo, de acuerdo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y mientras que Angie les hace un excelente y bello timelapse de esa estatua allí, con ese fondo espectacular para su video en su canal de YouTube que tienen en la descripción de este video, les comento que Luxemburgo es miembro de la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las Naciones Unidas y el Benelux, como ya les tenía dicho anteriormente, reflejando la orientación política a favor de la integración económica, política y militar. Su capital, Luxemburgo, es sede de numerosas instituciones y agencias de la Unión Europea. Y bueno, como ya he mencionado varias veces, el hecho de que Luxemburgo pertenece a los países miembros de la Unión Europea, pues ya muchos sabrán la moneda que se utiliza aquí en este país, y es exactamente el euro. A veces cuando estoy en países de la Unión Europea no suelo mostrar la moneda porque ya la he mostrado en otros países de la Unión, entonces doy por hecho que muchos de ustedes ya sabrán qué es el euro, pero sí que a veces me dejan en los comentarios que quizás no tienen ese conocimiento, así que se los muestro. Este es el euro, por si no han visto videos anteriores y no han visto nunca las monedas de euro, porque me ven de muchísimas partes del mundo, pues esta es la moneda, este es el billete de 50, es de los más grandes que se utiliza comúnmente. Luego viene el de 20, que es súper común, ¿ok? Es uno de los más comunes. Luego el de 10, que pagas cualquier cosa con él. Y finalmente el de 5 euritos, y va cambiando dependiendo del país donde te encuentres. Quizás cambia un poquito el diseño, pero básicamente, o sea, cuando lo ven a simple vista lucen exactamente iguales, pero ya después cambia que sí, los diseños que les colocan tanto en la parte delantera como trasera. Y esa es la moneda de Luxemburgo. Epa, hay que aprovechar porque iba a caminar, pero salió el sol un momentico y dije, vamos a hacerle una toma con sol para que la gente vea que aquí en este país también hace sol. Es que miren, ya estamos en primavera realmente, pero bueno, el tiempo ha cambiado muchísimo, el clima está cambiando y realmente es una locura, se vive una locura. Miren, ya estoy viendo otra bandera de la Unión Europea. Bueno, y hemos llegado de este lado a la Cámara de Diputados. Allá están haciendo el cambio de guardia. Miren qué belleza de lugar. ¡Wow! Bueno amigos, y si querían ver cómo luce la residencia del jefe de Estado, de la cabeza del Estado del Gran Ducado de Luxemburgo, pues es justamente este edificio que ustedes están viendo en sus pantallas. Esta es la residencia oficial del Gran Duque de Luxemburgo y donde realiza la mayoría de sus obligaciones. Y bueno, desde el lugar donde comenzó esta aventura les tengo que contar algunos datos interesantes acerca del gobierno y la política de este país. El Gran Ducado de Luxemburgo es una monarquía constitucional bajo la Constitución de 1868. Los poderes ejecutivos recaen sobre el Gran Duque y su gabinete. Este consta de varios ministros dirigidos por un primer ministro. Desde aquí, el Gran Duque tiene el poder de disolver el Parlamento y convocar elecciones para elegir uno nuevo. El poder legislativo reside en la Cámara de los Diputados, elegidos por sufragio directo cada 5 años. Una segunda cámara, el Consejo de Estado, compuesto de 21 ciudadanos corrientes designados por el Gran Duque, asesora a la Cámara de los Diputados en la elaboración de la legislación. Estos son algunos otros espacios
otras vistas que tenemos aquí de este palacio, y es que Enrique de Luxemburgo es el actual Gran Duque de Luxemburgo y por lo tanto jefe de Estado del país desde la abdicación de su padre, el Gran Duque Juan, el 7 de octubre del año 2000. Este ostentó el título de Príncipe de Nassau y Borbón-Parma desde su nacimiento en 1955 hasta la abdicación de su abuela, la Gran Duquesa Carlota, en 1964. ¿Qué tanto dinero llega a tener? Pues en el año 2019 la estimaban en más de 4.000 millones de dólares. Y sí, la familia toda vive en este gran palacio, custodiado, como lo pueden observar justo allí, por un servicio de guardia del castillo, que es una de las principales atracciones de este lugar, como se pueden observar de vez en cuando las personas allí tirando alguna foto. Bueno, mientras que nos calentamos un poquito, entramos a una tienda de souvenirs a ver qué vemos. Miren, bonito. Está lindo este fin. Los pines. Aquí tenemos algunos imanes. Miren, aquí están viendo al Gran Duque de Luxemburgo. Lo venden aquí para que ustedes se lleven una postal del señor. Y por como luce la foto, creo que es el joven. Parece, sí. Sí, y él es el hijo, el heredero. Allí los tienen. En cuanto al tema religioso, en el año 2008, año del último sondeo, el 73% de los luxemburgueses se adherían a las formas del cristianismo. El 68.7% eran católicos, el 1.8% protestantes, mientras que el 1.9% se adherían a otras denominaciones cristianas, especialmente el cristianismo ortodoxo. Pero independientemente de sus afiliaciones religiosas, el 56% decían que eran religiosos, el 35% no religiosos, y el 9% se denominaba ateo. Bueno, esto sí es raro de ver aquí en Europa, que llueva como un sol. No muy comúnmente pasa esto. Pero bueno, miren, a nosotros ya nos dio hambre. Vamos a ver si logramos conseguir algo abierto. No creo que consigamos algo abierto típico porque, como ven, las calles están solas. Como que nadie hace turismo los días domingos. Entonces nos tocará quizás probar comida típica, ya será para mañana o pasado, cuando ya haya más movimiento de turistas, y pues ya se los mostraré. Vamos a ver qué conseguimos hoy por allí para, bueno, meterle al loco. Unos momentos después. Bueno, creo que ha sido buen momento para buscar a comer algo y resguardarnos porque la brisa y la lluvia nos van a llevar con tu y paraguas. Mira, si yo no tengo este paraguas, me saca la corpia, la cosa. Yo, miren, me traje esta chaqueta, la tenía dentro del morral, así que si vienen en esta época de abril en Luxemburgo, sepan que puede llover y hacer mucha brisa. Vénganse preparados. Quizás esto no es lo que vayamos a comer, pero para que sepan los precios, están desde 6 euros los más baratos, en menú 9 euros, 12 euros los más caros, por ejemplo en Subway. Hey amigos, buenos días, nuevo día, misma aventura. Hoy vamos a continuar con este video de primeras impresiones porque miren, ayer nos tuvimos que venir porque miren, el palo de agua estaba ya fuertecito, la brisa, el viento, no miren, de verdad, y además estábamos cansadísimos, madrugamos para llegar aquí, así que bueno, teníamos que recuperar energías para hoy. Hoy vamos a estar conociendo pues otro lugar bastante interesante y de los más turísticos de aquí. Vamos a irnos hasta allá y seguir contándoles muchos datos acerca de este interesantísimo país. Y aprovechando además que miren, hoy hace un bonito día, esperemos que se mantenga así por lo menos. Bueno, primeras impresiones de hoy. Hay mucha más gente. Se ve la gente. Miren qué bonito el tranvía allí. Hoy el día está espectacular además. Hay sol. Bueno, continuando, dándoles datos acerca de este pequeño país que, por cierto, no les había mencionado el hecho de por qué se llama Luxemburgo. Bueno, se llama Luxemburgo porque esto significa pequeño castillo. Y es que prácticamente vamos a decir que este pequeño país es un castillo que hicieron algunos edificios y residencias alrededor de él. Básicamente podríamos decir que es así. Pero un dato súper interesante y de que eso vamos a hablar en un siguiente video cuando les cuente cómo es la vida en este país es que ya hemos visitado países que son muy ricos. Por ejemplo, hemos visitado el país más rico de Europa, el país más rico del mundo, pero aún no hemos visitado el país con los ciudadanos más ricos, porque una cosa es que el país
país sea rico y otra cosa es que sus ciudadanos lo sean. Bueno, un dato interesante es que Luxemburgo es el país con los ciudadanos más ricos del mundo. Si quieren entender exactamente esto, pues quédense hasta el final de la serie completa, porque en cada episodio van a conseguir datos como este. Y en el siguiente, pues les voy a explicar por qué se dice que Luxemburgo es el país con los ciudadanos más ricos del mundo. Ahorita estamos cruzando nuevamente la pasarela, este puente que conecta pues lo que les comentaba del casco antiguo con la estación de trenes. Y a propósito de lo que les estaba comentando acerca del significado del nombre del país, les tengo que comentar que aunque la historia luxemburguesa se remonta a la época romana, se dice que comienza a partir del año 963 con la adquisición del actual castillo de Luxemburgo, el Luxemburgut, pero estar diciéndolo bien. Esto fue por parte de Sigfrido, conde de las Ardenas. Y en este momento ha comenzado a nevar, ¿ok? Nevar. Miren, miren, miren. Bueno, más que nevar, creo que es como granizo que está cayendo en la ropa de Angie, miren. Yo creo que más porque es negrito. Miren, ahí se nota más. Bueno, yo creo que es entre granizo y nevada. Creo que es más o menos así. Pero es una locura el clima estos días acá. Estaba hace rato haciendo sol desde salir del apartamento y ahora... Y ya no. Y la app dice que no iba a llover hoy. Miren. No va a llover, pero sí va a caer. Mira. Ay, sí. Miren, miren cómo va cayendo. Miren esto, qué locura. Miren en el piso, miren en el piso. Miren todo lo que va cayendo ahí. Angie está como niña chiquita. Justamente va pasando una nube gris encima de nosotros. Hacia allá está despejado. Entonces supongo que esta es la nube que está, pues, lanzándonos todo eso. Quiero grabar, déjenme grabar, vale, qué fastidio. Sí, realmente lo que dijo Angie es cierto. Esto es mejor que la lluvia porque no te empapa, no te moja. Sí, te Aunque sacude bueno, eso. sí, exacto. Aunque ya después que si te cae demasiada, pues obviamente que sí, pero bueno. Bueno, ayer nos dirigimos hacia allá donde está el Gran Palacio Ducal y hoy vamos a bajar por aquí porque les voy a mostrar algo súper interesante. Miren, aquí tenemos una vista muy, muy bonita de esta parte de la ciudad. Esta parte aquí está siendo de mis favoritas. Es que la vista es preciosísima. Miren cómo pasa el río allí. Hay un pequeño paseo. Espero que podamos bajar. Yo creo que si llegamos hasta el final de allá, algo que también les voy a contar justo de ese lugar, y seguimos bajando, pues vamos a llegar a ese lindo paseo de allí. Pero bueno, lo que les puedo decir así a primera impresión de este país es que es súper tranquilo, a pesar de que hoy ya es día lunes y que pensé que ayer por ser domingo era que estaba súper callado, no había mucha gente. La verdad es que por donde voy, bueno, aunque hay un poco más de movimiento, sí que es que no hay demasiada gente. O sea, es un país muy pequeño con muy poca población. O sea, tan solo 600.000 personas y se logra notar en las calles que tú no ves mucha gente. Vean cómo aquí falta pavimento de esta pequeña calle aquí en la que hay unas pequeñas casas con, creo que una de las vistas más espectaculares que pueden tener, yo creo que de muchos países del mundo. Y vean este detalle, falta pavimento y fíjense cómo eran las calles antes. Y lo que hicieron fue, bueno, pavimentar encima, pero termina por, bueno, el deterioro, pero se ve súper bien esto. Desde los inicios, en 1999, forma parte de la Unión Monetaria Europea. En su condición de miembro fundador y gracias a su ubicación geográfica central dentro de la Unión Europea, Luxemburgo ha acogido la sede de dos instituciones de la Unión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo. Asimismo, es sede de órganos como el Banco Europeo de Inversiones, además de la Secretaría General del Parlamento Europeo. Miren, por cierto, voy a probar algo que no he probado, además de la comida típica. Es el Wi-Fi supuestamente gratis que hay por la ciudad, que me lo dijeron ayer y no lo he probado. Hablando sobre la comida, aquí la comida típica de Luxemburgo la van a encontrar muy influenciada por sus países vecinos, por ejemplo, Alemania, Bélgica, Francia. Que por cierto, el plato nacional, y lo voy a leer porque el nombre es un poco difícil, es el Bones Schlup, creo que así se dice. Es una sopa de judías verdes con patatas, tocino
tocino y cebolla. Así que si quieren comer el plato nacional es ese. Vamos a ver si lo conseguimos el día de hoy, pues lo probaremos. Si no, en los siguientes episodios pues probaremos algo de comida. Pero miren, voy a ver si consigo ingresar al Wi-Fi. Dice allí City Wi-Fi Free. Ahora vamos a ver si conecta, porque a veces está pero no se conecta o no sirve. Ajá. Ok, sí, fue rápido. Miren, fue simplemente crear un usuario con tu número de teléfono, que te llega un código de confirmación, creas tu nombre de usuario, luego le creas una contraseña, aceptas todo y ya estás conectado. Miren, yo estoy conectado justo ahorita y vamos a ver la velocidad, que es importante, a ver qué tan rápido es. Vamos a darle inicio. Aquí está la prueba de velocidad, no sé si se llega a notar allí. No es tan rápido, está sobre 10 megabits por segundo, bueno, 15 megabits por segundo de descarga. Y de carga, 10, bajó a 5, bajó a 4. Aunque esto no es tan importante, lo que nos interesa siempre es la descarga, mayormente. Sí, miren, 15 y casi 4. Está bien, totalmente gratis. Amigos, eso que están viendo en sus pantallas en el centro, que es una especie de gran pared rocosa y en la parte de arriba tiene como una torre de vigilancia. Esto es el BOC, el lugar más turístico de Luxemburgo, y como pueden ver hay un montón de gente que está llegando justo ahora. A su alrededor se edificó la moderna ciudad de Luxemburgo, y digo a su alrededor porque fíjense, todo esto de aquí es parte de la ciudad. Y además el BOC fue declarado, como lo dice esta placa de aquí, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Miren allí, eso fue en el año 1994, durante el mes de diciembre. Esto tiene más de 23 kilómetros de túneles subterráneos tallados en la roca y que fueron utilizados como refugio antiaéreo durante las 2 guerras mundiales. Y bueno, aquí es sol, nieve, lluvia, sol, nieve, lluvia, sol, nieve, lluvia, y así todo el día. Bueno, no sé si a la altura del video lo he comentado, pero me parece que Luxemburgo es un país muy limpio, está todo muy ordenado. Miren, por ejemplo, estas áreas verdes y estas áreas que son meramente turísticas, la gente pues los cuida, no hay basura por allí, se ven las calles limpias. Además un poco de, bueno, lo que puede ocasionar la lluvia, pero ya eso es cuestión de la naturaleza. Pero de resto es un país muy ordenado, limpio, no se escucha, por ejemplo, cornetas de los carros o el claxon o la bocina, no la suelen utilizar. Qué belleza de jardines están allá abajo, miren eso. Muy, muy bonito. Y no sé si llegan a ver el contraste de la nevada que está cayendo. Es una locura. A veces sale el sol y a veces está esta nevada fuertísima. Miren, allá está despejado por estas nubes grises aquí. Miren eso, miren el contraste aquí. Mitad nube gris y mitad cielo despejado. Miren, en esta placa podemos identificar con el número 5 aquí, sería Rocher du Boc. Estos son los túneles que fueron excavados en la roca durante siglos bajo la fortaleza de Luxemburgo. En principio servían como refugio en los asedios y conectaban las diferentes partes del BOC. No sé exactamente lo que nos vamos a encontrar aquí arribita. Seguramente son más vistas hermosas y algunas placas conmemorativas. Y está Robert Schuman. Y tenemos, sí, un pequeño balcón acá para tener alguna vista más detallada de esta otra parte de la ciudad. Bueno, normalmente podrías entrar a estos túneles que tallaron en esta roca, pero no está abierto de momento, está cerrado temporalmente. No sé las causas, no sé si es a raíz de la pandemia o simplemente están haciendo algunos trabajos de adecuación, de remodelación, de restauración, pero de momento lamentablemente no podemos visitar los túneles. Bueno, mientras que nos vamos adentrando un poco más hacia el centro de la ciudad, les comento un poco más acerca del jefe de Estado de este pequeño país. Y es que el artículo 3 de la Constitución del Gran Ducado de Luxemburgo establece: la corona del Gran Ducado es hereditaria en la familia Nassau, de conformidad con el Tratado del 30 de junio de 1783, el artículo 71 del Tratado de Viena del 9 de junio de 1815 y el Tratado de Londres del 11 de mayo de 1867.
Precisamente el tratado del 30 de junio de 1783 es el tratado de la herencia de los Nassau, por el que el Gran Ducado de Luxemburgo se hereda a cada una de las familias de los Nassau hasta el día de hoy. Allí es cuando se podría decir que eres rico de cuna, porque realmente simplemente por nacer en esta familia ya heredas esta condición. Sorprende en los tiempos de hoy, ¿no? Que simplemente sea hereditario, y esto ya no es muy común en los diferentes países, ni siquiera en los países que existe una monarquía, porque a pesar de que existe la monarquía, existe un jefe de Estado aparte, ¿no? Por ejemplo, como es Reino Unido, como es España, pero aquí es un poco diferente. Y es que el jefe de Estado y Gran Duque de Luxemburgo desde el 7 de octubre del año 2000 es Enrique de Nassau. Está casado con María Teresa. Formalmente, el Gran Duque tiene amplios poderes ejecutivos y legislativos. Nombra y destituye al gobierno, ejecuta todas las leyes, pero de hecho desempeña casi exclusivamente funciones de representación. Y aunque el Gran Duque es el jefe de Estado, sin embargo, no ha ejercido su derecho de disolver la Cámara en ningún momento. Además, el Gran Duque no es partidista y no puede publicar sus propias proclamas sin el consentimiento del gobierno luxemburgués. Bueno, esto que tenemos aquí es el Museo Nacional de Historia y Arte de Luxemburgo, y la entrada es totalmente gratuita. Lo que no sé es si está abierto en este momento. Bueno, miren, iba a entrar al museo, pero justamente el cartel bien grandote que está allí dice que está hoy cerrado. Vamos a ver si podemos entrar otro día. Pero bueno, les sigo contando un poco acerca de la figura del jefe de Estado acá y del Gran Duque. En el año 2008, el Gran Duque se negó a firmar una ley muy controversial acerca de la eutanasia. No quiso hacerlo. Entonces, para evitar un posible, alboroto, el Gran Duque fue liberado de las leyes sancionadoras a través de una enmienda constitucional y quedó simplemente para promulgar leyes. Miren, queríamos entrar a esta tienda de souvenirs, pero está cerrada. Yo no sé qué pasa hoy lunes. El museo está cerrado, esta tienda de souvenirs está cerrada. Ayer me dijeron que que no estaba activa la ciudad por ser domingo, pero hoy lunes está todo cerrado. No sé si es una fecha especial conmemorativa, simplemente sea lo normal. No sé los horarios por aquí. Miren esto, por lo que entiendo de ese letrero, solo pueden circular bicicletas entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Creo que es así. Miren, ¿saben qué creo? Que los luxemburgueses hoy no están muy contentos porque aquí, como les comenté, la comunidad más grande de extranjeros viviendo aquí son los portugueses. Y justamente el día domingo, Portugal jugó contra Luxemburgo aquí en Luxemburgo y le ganó 6-0. Estaba el presidente de Portugal junto al Gran Duque en el estadio y, cada que metían un gol, el presidente de Portugal como que se tapaba de la vergüenza teniendo al Gran Duque allí de la pela que les dieron. Yo creo que por eso hoy la ciudad está apagada. Y a propósito de hablar acerca del jefe de Estado, en este caso pues el Gran Duque, teníamos que volver al Palacio del Gran Ducal. Miren esto, una residencia súper bonita, súper hermosa. Y pues aquí vamos a darle fin a este primer video de primeras impresiones acerca de Luxemburgo, esperando que hayan aprendido muchísimo acerca de este país, pero no se vayan a perder los próximos episodios que van a estar súper interesantes, porque voy a estar contándoles acerca de cómo es la vida en este país, cuál es el costo de vida, cómo se gana la vida las personas acá, los precios de alquileres, servicios, de todo eso vamos a estar hablando. Y justamente desde aquí voy a ir hacia un lugar súper interesante y es la Triple Frontera, en el lugar que dio origen al nombre del espacio Schengen, porque vamos a ir a la zona Schengen de aquí de Luxemburgo, un pequeño pueblo, un pequeño lugar que tiene por nombre Schengen y que por eso se conoce el nombre al espacio Schengen, por este lugar de aquí, porque allí fue que se firmó el tratado. Y en ese video precisamente les voy a estar hablando acerca de por qué Luxemburgo es conocido como el país con los ciudadanos más ricos del mundo. No te pierdas ese próximo episodio. No me queda sino invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube si aún no lo han hecho. También en la descripción del video van a tener mis redes sociales, mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, que allí les cuento a detalle en el preciso momento en el que nos encontramos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.